Génesis capítulo 7. Versículo 1. Esta es la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La historia de Noé, como dijimos hace unas semanas, es la narrativa más extensa en todo el libro de Génesis. Y como el Génesis, esta narrativa es fundamental para entender el resto de las Escrituras. Recordemos, Génesis es el libro de los fundamentos, de los principios. De hecho, cuando nosotros leemos los profetas y los estudiamos ahora con el pastor Ronnie, los profetas menores, todos los profetas analizaron la vida de Israel basándose en el Pentateuco. Y en gran parte también en el libro de Génesis. Sus profecías sobre la salvación por medio de juicio, la idea de una decreación y una recreación del mundo y del pueblo de Dios, todo eso fue tomado del libro de Génesis. Cuando el profeta Isaías habla, por ejemplo, del juicio de Dios que vendría sobre la tierra, él lo describe así: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Y escuchen: porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y más adelante, hablando más bien ahora de la salvación que Dios traería a su pueblo, escuchen cómo la describe. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pero lo más impresionante de esta narrativa en Génesis capítulo 6 al 9 es la estructura con la que fue escrita. Es evidente que Moisés fue muy cuidadoso a la hora de registrar esta historia de Noé. Porque desde el versículo 9 del capítulo 6 hasta el final del capítulo 8, lo que tenemos es un quiasmo. Y un quiasmo no es otra cosa que, por ejemplo, una historia o dos historias contadas en espejo. Una historia es un espejo de la otra, pero van a ser contadas de manera contraria, en orden contrario. La primera parte de esta narrativa la tenemos hoy en el capítulo 7. La segunda la tenemos en el capítulo 8. Y esta primera parte nos va a describir a nosotros una decreación, la destrucción del mundo. Nos describe cómo Dios destruyó la tierra por medio de juicio. La segunda parte que veremos la próxima semana en el capítulo 8 nos describe más bien la recreación del mundo. Por eso les digo que el libro de Génesis es fundamental para entender el resto de las Escrituras. Porque este principio de decreación y recreación es fundamental para entender la forma en la que Dios actuó y actuará en el resto de las Escrituras. La historia de la redención es en gran parte una historia de decreación y recreación. Como lo vimos, por ejemplo, al final del libro de Apocalipsis. Después de la segunda venida de Cristo, Dios destruye al mundo. La decreación por fuego. Y después, ¿qué viene? La nueva creación. Entonces, la historia de salvación por medio de juicio de Noé funciona como el arquetipo
o el modelo de lo que Dios hará por su pueblo y contra sus enemigos en el día final. El capítulo 7 entonces es la descripción, como les dije, de la decreación de este mundo. Es la descripción del juicio de Dios sobre la tierra por causa de la maldad de los hombres. Pero es también la descripción de la maravillosa gracia de Dios y de su gran salvación. Y para ver esto entonces vamos a estar dividiendo este capítulo en 3 puntos. Primero vamos a ver el mandamiento específico del Señor para Noé. Segundo, vamos a ver la gracia maravillosa del Señor. Y finalmente veremos la demostración de su perfecta justicia. Veamos entonces el primer punto del sermón, el mandamiento específico del Señor. Y leamos los primeros 9 versículos. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Moisés aquí entonces del capítulo 6 al capítulo 7 se está adelantando 100 años en su narrativa de la vida de Noé. A sus 500 años, como vimos la semana pasada, Dios había venido a él y le había dado la orden de construir un arca. Y le había dicho también la razón por la cual debía hacerlo. A esa misma edad Noé empezó a engendrar hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Probablemente Sem, el mayor, ya para cuando llegó el diluvio ya tenía probablemente 100 años. Su padre Lamec había muerto unos 5 años antes de esto que estamos leyendo en Génesis capítulo 7. Noé entonces ha pasado aquí en el capítulo 7 100 años construyendo el arca, de acuerdo con ese plano que Dios le había dado a él 100 años antes. Y también pasó 100 años predicando el arrepentimiento y la promesa de salvación a una generación extremadamente perversa. 100 años predicándole. Pregonero de justicia le llama el Antiguo Testamento a Noé. Pero ahora el día del juicio había llegado. La construcción del arca ya había finalizado y el diluvio estaba a 7 días de caer sobre la tierra. Dios entonces le da un mandamiento a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El propósito de Dios entonces al darle este mandamiento a Noé era salvarlo a él y a su familia del juicio venidero. Y de nuevo, esto no era algo que Noé se había ganado por sus propios méritos. Esta salvación, como hemos dejado claro en las últimas semanas, era por gracia. Noé halló gracia delante de Jehová. La justicia que Noé tenía le había sido imputada a él por Dios por causa de su fe en el Redentor, en aquella promesa de Génesis 3:15. Y su justicia o su obediencia, por medio de la cual fue salvada su familia también, fue el resultado de esa salvación espiritual que Dios había traído también a la vida de Noé. Ahora, debido a que el día en el que Dios había decidido juzgar a la humanidad había llegado, Noé entonces debía entrar con toda su familia en el arca. Ahora, no solo él y su familia, sino que Dios también le ordena lo siguiente: de todo animal limpio, 7 parejas, macho y hembra. De los que no son limpios, una pareja, macho y hembra. De las aves, 7 parejas, macho y hembra. ¿Para qué? Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces no solo Noé tenía que entrar, tenían que entrar todos esos animales. Ahora,
Es claro aquí que Dios no está cambiando el mandamiento que le había dado 100 años antes a Noé. Él le había dicho: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. 2 de cada especie. Ahora, Dios aquí no se está contradiciendo, como dijimos. Aquí en el capítulo 7, Dios lo que está haciendo es nada más especificando el mandamiento que le había dado 100 años antes a Noé, de los animales limpios. Y aquí debemos ver que ya para los tiempos de Noé, eso de los animales limpios e inmundos no era para la época de Israel, sino que ya desde antes Dios había enseñado a su pueblo cuáles animales eran limpios y cuáles eran inmundos. Entonces, de los animales limpios, 7 parejas; de los animales inmundos, 1 pareja. En el capítulo 6 Dios habló de parejas de animales. Aquí Dios está hablando del número exacto de animales que Noé debía meter en el arca. No es una contradicción, es simplemente Dios especificando ahora el número exacto de animales que debía meter. Lo mismo hace Dios con nosotros. En su paciencia y misericordia, conforme nosotros vamos madurando en la fe, el Señor nos va enseñando cada vez más qué es lo que Él quiere de nosotros. Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, todo lo que ellos deberían saber cuando son bebés. No, nosotros vemos cómo van madurando y poco a poco les vamos enseñando cómo es que deben vivir. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros. Así como lo hizo con Noé, poco a poco le fue enseñando a Noé en su caminar con Dios. En lo que Noé caminó con Dios, Dios le iba enseñando cada vez más su voluntad para él. Y en lo que nosotros mismos caminamos con Dios, Él nos va mostrando a nosotros cada vez más su voluntad para nosotros por medio de su palabra. Nuestro deber entonces es caminar con Dios, es tener comunión constante, diaria, con Dios por medio de la oración y la lectura de la palabra. Semanalmente, cuando lo adoramos aquí juntos y escuchamos la palabra predicada. Así es como nosotros maduramos, así es como el Señor nos va enseñando cada vez más cuál es su voluntad. Porque es que hay cristianos inmaduros después de 10 o 20 años en la fe. Bueno, porque no caminan con Dios como deberían. No se han disciplinado para orar y estudiar la Biblia como deberían. Y a muchos les pasa lo que le pasó a algunos de los creyentes en la iglesia en Roma, a la que le escribió el autor de los Hebreos. Estaban dudando de su fe por su negligencia espiritual. Y él les dice en el capítulo 5: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Literalmente se habían hecho perezosos para oír la palabra. Ya se habían dejado hasta de congregar. No estaban escuchando la palabra predicada. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, estos creyentes tenían 20 o 30 años ya en la fe, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay creyentes cuya inmadurez en cuanto a lo que Dios ha dicho en su palabra no es tanto porque sean bebés en la fe, sino por ser indisciplinados en su caminar con Dios. No leen la Biblia, no oran, no son constantes en sus reuniones en la congregación de la iglesia. No vienen los domingos, no ponen atención si están aquí sentados. Lo que se predica les entra por un oído y les sale por el otro. Y se quedan en su inmadurez. Y quieren a veces hasta que la iglesia se quede en su misma inmadurez. No, la leche es para los bebés, dijo el autor de los Hebreos. El alimento sólido es para los que están madurando en la fe. Y como iglesia, Dios también nos ha ido enseñando a nosotros. Nosotros, por la gracia de Dios, no somos la iglesia que éramos hace 20 años. Por la gracia de Dios. Hemos ido avanzando en la fe como cuerpo, hemos ido caminando con el Señor. No solo entendemos mejor lo que Dios nos ha dicho en la Biblia, sino que en su misericordia el Señor también nos ha ido enseñando cada vez más. Conforme caminamos con el Señor, como lo hizo con Noé. Dios le enseñó a Noé en su caminar cristiano y así mismo nos enseña a nosotros, su iglesia. No seamos negligentes entonces.
Caminemos con el Señor y el Señor promete llevarnos a nuestra madurez espiritual. Y cada vez nos enseñará más y más de su voluntad para nosotros. Ahora, el propósito de Dios entonces no era salvar solo a Noé y su familia, sino salvar a la creación. Eso es lo que Dios está haciendo. Noé debía entrar en el arca, como dijo Calvino, enterrarse en ese sepulcro que él había tardado 100 años desenterrando, despreciando el mundo, pero sujetándose a la promesa de salvación que Dios le había dado. Y así lo hizo Noé. Como lo dice Moisés en el versículo 5 y 8. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Tal fue la obediencia de Noé. Ahora, la razón para obedecer no era solo la promesa de salvación, sino también, como dijimos la semana pasada, la realidad del juicio venidero. Un juicio que nos dice Moisés vendría 7 días después de este mandamiento en el versículo 1. Noé tendría 7 días para entrar, él, su familia y todos los animales dentro del arca. Porque llegado el 7º día, Dios dice, haría llover sobre la tierra 40 días y 40 noches con el propósito de raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que él había hecho. Esa es la advertencia. Dios había visto la humanidad y había visto que estaba totalmente entregada al pecado. Pero Dios había visto a Noé y lo vio como el único justo en su generación. El único otro creyente que llegó a vivir durante estos años fue Matusalén. De hecho, en el año en que Matusalén muere, fue el año en el que vino el diluvio. Y los judíos creen que estos 7 días que Dios le da a Noé para entrar antes de que venga el juicio, fueron los días de luto que Dios le provee a Noé por la muerte de Matusalén. Pero sin embargo eso no lo sabemos, son especulaciones. Sin embargo, Moisés, aquí debemos ver nosotros en todo este relato de Noé, Moisés es intencional en presentar a Noé como el único justo delante de Dios en toda la tierra. El único. Y muriendo Matusalén, cumpliendo Noé 600 años, Dios hizo lo que había prometido hacer 100 años antes. Salvar a Noé. Y este es el segundo punto del sermón. En los versículos 10 al 16 vamos a ver la maravillosa gracia de Dios en medio de este juicio. Versículo 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Llegado el 7º día, entonces, el diluvio vino sobre la tierra. Y notemos lo específico que fue Moisés para registrar la fecha en la que el juicio vino. El deseo de Moisés es enfatizar la realidad de este evento. Esto no es un invento, no es un mito, esto ocurrió. Dios trajo juicio en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, a las 7:30 de la mañana. Eso no lo dice, pero eso es lo que Moisés quiere dar a entender. La vida de Noé fue en un aspecto el calendario para el juicio. En ese día, como veremos en unos momentos, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia, dice Moisés, sobre la tierra 40 días y 40 noches. Notemos ese número 40. En las escrituras el número 40 es usado siempre para representar un tiempo de prueba o aflicción. 40 días estuvo Moisés en el monte. 40 años anduvo vagando Israel por el desierto.
40 días pasó el Señor también en el desierto. Bueno, esa fue la duración del diluvio. Un tiempo de gran aflicción para la humanidad. Sin embargo, en medio del juicio, Moisés quiere presentarnos primeramente la maravillosa gracia de Dios. Noé y su familia, como dijimos, no merecían ser salvos. Ellos eran pecadores igual que los demás. Ciertamente Noé había sido salvado por gracia, pero él era igualmente un pecador, como sus contemporáneos. Dios no le debía ese regalo a Noé, como no se lo debe a ninguno de nosotros. Esto es un regalo de gracia. Y es claro, más bien, como veremos dentro de unas semanas, que Noé y su familia como pecadores más bien llevaron el pecado del viejo mundo al nuevo mundo. Ellos eran pecadores también. Pero Moisés quiere que veamos esa maravillosa gracia del Señor. Dios hace llover sobre la tierra, pero Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, junto con todos los animales, entraron en el arca. Y cuando todos estaban adentro, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué nos dice Moisés? Jehová cerró la puerta. Sí, Noé había construido el arca. 100 años había pasado construyéndola. Él entró con su familia y los animales, pero su salvación y la salvación de todos los demás dentro del arca no dependía de él. Era Dios quien los iba a salvar. Era Dios quien los iba a preservar del juicio que Él traería sobre la tierra. Y la manera en la que Moisés nos enseña esta realidad es afirmando que fue Dios quien cerró la puerta del arca. No fue Noé. Dios no le dio en el plano a Noé que un mecanismo para cerrar la puerta, porque era Dios quien le iba a cerrar. Porque Dios tenía algo que enseñarle a Noé. Quien te va a salvar soy yo. Tu salvación depende de mí. Yo cerraré la puerta. Como escribió Bruce Waltke, este acto de Dios señala la divina protección que impide que el furioso diluvio vuelque la nave. La salvación entonces estaba, mis hermanos, adentro del arca. Afuera del arca, solo había juicio y muerte. Eso es lo que Dios nos está diciendo con esto que hizo antes de traer el diluvio. Una vez cerrada la puerta, toda oportunidad de salvación para los hombres había sido cerrada. No había más posibilidad una vez que el Señor cerrara la puerta. No importa cuán fuerte tocaran la puerta del arca los hombres, el tiempo se había acabado. 100 años les dio Dios a estos hombres para arrepentirse. Y una vez cerrada la puerta, el tiempo se había acabado. La paciencia de Dios para con estos hombres había llegado a su fin. Pero su gracia fue para con Noé. El Señor se había propuesto destruir este mundo y a la humanidad, pero también se había propuesto salvar a Noé. Por esa razón le ordenó construir el arca. Ese sería el medio por el cual Dios lo salvaría. Y Noé la construyó. Pero Noé no podía salvarse a sí mismo una vez que vinieran las aguas. Dios tenía que cerrar la puerta. De nuevo mostrándole a Noé que su salvación dependía de él, del Señor. Él lo preservaría, Él lo cuidaría hasta el final. Él lo llevaría un día hasta la tierra seca. Oh, mis hermanos, maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Pero veamos ahora cómo fue el juicio de Dios. Versículos 17 al 24. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra,
así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Moisés nos dice que el diluvio fue algo impresionante. De hecho, en su lenguaje según Moisés, fue algo universal. Cubrió toda la tierra. Esto no es algo local. El lenguaje de Moisés es de algo que fue universal. Toda la tierra fue cubierta por las aguas. Aguas que no solo cayeron de los cielos, sino que también vinieron de abajo de la tierra. Como leímos, se abrieron las puertas del abismo. Las aguas del abismo de abajo de la tierra subieron. Y también Dios abrió las puertas del cielo y las ventanas para caer lluvia por 40 días y 40 noches. Dios, mis hermanos, ahogó a este mundo con aguas de arriba y de abajo. Versículo 11, aquel día fueron rotas, se desgarraron todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas o liberadas, como si Dios hubiera abierto la llave de un tubo y cayó agua sobre toda la tierra. Hermanos, Dios aquí, lo que tenemos que ver es esto: Dios aquí estaba revirtiendo lo que Él había hecho al inicio de la creación. Al inicio Él había separado las aguas, ¿se acuerdan? La tierra estaba cubierta de agua y Dios separó las aguas, el de la expansión, unas arriba y unas abajo. Ahora, a manera de juicio, Dios más bien estaba uniendo otra vez las aguas, las de debajo de la tierra y las del cielo, como estaba antes de la creación. Como les dije, lo que está sucediendo aquí es mucho más que la salvación de un hombre por medio de un arca. El juicio de Dios incluyó, por así decirlo, la decreación de la tierra en estos tiempos. Y tal fue la cantidad de agua que cayó sobre la tierra y que subió de debajo de la tierra, que dice, las aguas crecieron en gran manera sobre la tierra, hasta los montes, dice, fueron cubiertos. Es más, el agua, dice Moisés, se elevó 15 codos, más de 8 metros, por encima de los montes más altos sobre la faz de la tierra. No había posibilidad, eso es lo que Moisés nos está diciendo, no había posibilidad de que ningún hombre se salvara, ni ningún animal. Quizás cuando los hombres vieron cómo salía agua de debajo de la tierra, que probablemente fue la respuesta: vamos a la montaña, ahí nos vamos a salvar. Pero no se iban a salvar. Dios inundó la tierra, la inundó, la llenó de agua nuevamente. Ni subiendo hasta el monte más alto habría evitado que el juicio de Dios llegara a estos hombres. Dios aseguró que las aguas subieran hasta 8 metros para asegurar la destrucción completa de todos los hombres y de todos los animales, por causa de esta perversa generación. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de este juicio de Dios? Dice Moisés, murió toda carne. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, dijo, murió. Así dijo Moisés, fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Esto es algo muy diferente de las historias que le contamos a nuestros niños sobre el arca de Noé. Imaginemos la matanza y la destrucción, cuerpos, millones de cuerpos humanos, animales, peces, aves, flotando sobre la faz de la tierra por el juicio que Dios trajo sobre una humanidad perversa. Millones flotando, muertos, destruidos por el juicio de Dios. Esto, mis hermanos, debe traer gran temor a nuestros corazones.
amigos que nos visitan, este relato debe traer gran temor a sus corazones. Dios no juega. Dios está aquí limpiando su creación del hombre. Eso es lo que está haciendo. Limpiando su creación del hombre, aquel que había corrompido la tierra por su pecado. Y lo hizo por medio de juicio. Es claro aquí que Dios no vio a los hombres como personas relativamente buenas que hacen cosas malas, como piensan muchos. No, nosotros ya vimos que Dios vio a la humanidad y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio a la humanidad y la vio como algo totalmente corrompido. Y en su justicia perfecta, Dios tenía que castigar. Dios tenía que traer juicio. Porque Dios es Dios. Y estas criaturas se habían rebelado contra Él. Y habían ido contra su voluntad. Y Dios tenía que traer juicio. Y eso fue precisamente lo que hizo en aquel día. Como el juez justo del universo, Dios juzgó a la humanidad y la encontró culpable de pecado. Y tenía, como dijimos, que castigarla. Y lo hizo, como dijimos, volviendo a la tierra a su estado inicial. Ahogándola, toda quedó cubierta de agua. ¿Ustedes recuerdan cómo inició la creación? ¿Recuerdan en qué estado se encontraba la tierra cuando el Señor empezó a crear? Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra era un globo lleno de agua, cubierto de agua. Y eso fue lo que Dios hizo. Lo que estamos viendo aquí es la decreación de la primera creación. Por el pecado del hombre, Dios trajo juicio sobre la tierra y volvió a la tierra a su estado inicial, destruyendo a todos los hombres, limpiando la tierra de esa humanidad que la había corrompido, volviendo Dios entonces a la tierra a la condición primordial, con el propósito, como veremos la próxima semana, de recrear otro mundo, para que Él pudiera proveer para Noé y a los que Él había salvado también un nuevo mundo. Pero esa recreación la veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos extraer de este capítulo. Sin embargo, yo creo que no podemos perder de vista los dos puntos más importantes. Dos puntos a los que apunta este capítulo 7. Primero, la realidad de un juicio venidero. Y segundo, la manera de escapar de ese juicio. Porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Y hoy Dios nos ha hablado en la mañana y ahora acerca del juicio venidero. Hay un juicio que viene, al que apuntaba este diluvio en los tiempos de Noé, al que apuntaban más bien todos los días de Jehová de los que hablaron los profetas. Y ese día será un tiempo de gran tribulación, dice la palabra. Gran tribulación para los hombres. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado, dijo Isaías. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, le dijo Joel a su pueblo. Todos esos juicios apuntaban al juicio venidero, al juicio del día final, en donde muchos se lamentarán al ver al Señor Jesucristo venir en las nubes del cielo, aquel a quien ellos habían despreciado por toda su vida, pensando que el juicio de Dios quizás nunca iba a llegar, negando que Dios haya juzgado una vez al mundo por agua.
Como escribió Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios no ha sido infiel a su palabra. Él le dijo al mundo antiguo que los iba a juzgar por medio de un diluvio por causa de su maldad. Ellos no hicieron caso y fueron destruidos. Tampoco fue Dios infiel cuando prometió juzgar a Israel y a las naciones vecinas. Como hemos aprendido los profetas menores, ellos no hicieron caso tampoco y perecieron también. Sufrieron. Dios entonces no será infiel a su promesa de traer un juicio final sobre la humanidad. Ya no con agua, sino, como dice Pedro, con fuego. Esa es la realidad. Eso es lo que todos nosotros debemos entender. Va a haber un juicio final. Lo sabemos porque Dios nos lo ha dicho. Un juicio que llegará en la hora y el día que el Señor ha dispuesto. Y vendrá con gran destrucción para los hombres impíos. Porque el Señor Jesucristo vendrá, como leemos en Apocalipsis 19, y con la espada de su boca acabará con todos aquellos que se rehusaron a arrepentirse de sus pecados y a clamar a Dios por misericordia. Aquellos que, como en los tiempos de Noé, destruyeron o corrompieron la tierra con su pecado. A ellos destruirá el Señor con la espada de su boca. La única manera de escapar de ese juicio venidero es el arca al que apuntaba el arca de Noé. Porque Dios salvó físicamente a Noé por medio de un arca. Pero el arca que Dios proveería para su pueblo, para proveer para ellos salvación espiritual, salvación de ese juicio venidero, es mucho mejor que ese inmenso barco que había provisto para Noé. El arca al que apuntaba el arca de Noé era el Señor Jesucristo. Él es el arca para su pueblo. Él es el arca que Dios proveyó desde la eternidad para traer salvación a sus elegidos. Él es el arca que Dios le dio a su pueblo para salvarlo del juicio final. Y en esa arca Dios ha encerrado a los suyos para llevarlos a la gloria. Y lo ha hecho por medio de la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha injertado a cada uno de nosotros, los creyentes, en Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros en Cristo por nuestra fe. Y en Él nos ha dado no solo vida espiritual, sino que también nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha santificado, y en Jesucristo también nos glorificará. En Cristo. Como nuestra arca, el Señor Jesucristo sufrió las terribles olas del juicio de Dios para salvarnos del juicio venidero. Oh, mis hermanos, que el Evangelio continúe siendo esa llama para despertarnos a nosotros y mantenernos corriendo la carrera de la fe, sabiendo que Dios nos ha puesto en Cristo para salvarnos del juicio que viene, no porque lo merezcamos, por gracia.
Nosotros merecemos el juicio de Dios por nuestros pecados. Pero Dios por la fe derramó su gracia sobre nosotros y nos puso en Cristo, nos depositó dentro de Cristo para salvarnos de ese juicio. El Señor Jesús también nos enseñó sobre la indolencia de los hombres en los tiempos de Noé. Y lo hizo, como escuchábamos hoy en la mañana, para sonar trompeta de alarma. Trompeta a los hombres que aún no se han arrepentido de sus pecados. Porque mientras Noé construía el arca, dijo Jesús en Mateo 24, y mientras Noé les predicaba a los hombres sobre el juicio venidero, los hombres comían y bebían, se casaban hasta que el Señor cerró la puerta. Y después ya no hubo más oportunidad para entrar. Y el diluvio, dijo el Señor, se llevó a todos. A todos. Por no responder al llamado del arrepentimiento que el Señor estaba haciendo por medio de su siervo. Por no creer en ese instrumento de salvación que Dios le estaba dando a la humanidad. Por rechazarlo, perecieron todos. Lo mismo enseñó el Señor con la parábola de las 10 vírgenes. La indolencia de los hombres. 5, dijo el Señor, eran prudentes, 5 insensatas. Todas sabían que en algún momento el esposo iba a venir. Todas, las 10. Pero las 5 vírgenes prudentes tomaron sus lámparas con aceite. Las insensatas tomaron solamente sus lámparas. Cuando el esposo se tardaba en venir, desde su perspectiva, se quedaron dormidas. De pronto dice el Señor en Mateo 25, viene el esposo, las prudentes entonces toman sus lámparas y el aceite y se fueron a recibirle. Las insensatas no tuvieron aceite y tuvieron que irse a comprar aceite. Y después dijo el Señor, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y cerró la puerta. Las prudentes entraron y ¿qué pasó? Vivieron para siempre con el esposo. Pero las insensatas, habiendo sido negligentes a no hacer caso de aquella promesa de su esposo que vendría un día a ellas, que ellas debían estar preparadas, no se prepararon. Cuando la puerta estaba cerrada, tocaron. Esposo, déjanos entrar, déjanos entrar. No queremos perecer aquí afuera en las tinieblas, déjanos entrar. ¿Qué le dijo el esposo? De cierto os digo que no os conozco. ¿Qué quiso enseñar el Señor con esta parábola? Esto es lo que el Señor dice en Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es todo el punto de la enseñanza de las 10 vírgenes. Nosotros no sabemos cuándo es que el Señor va a venir. Nuestro deber es estar preparados para esa venida. Examinándonos a nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos caminando como Noé con el Señor, si estamos siendo fieles a Él, o si estamos siendo negligentes, y pedir perdón y volver al camino y fortalecernos en Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y si usted no está en Cristo, si usted no es un creyente, lo que el Señor le indica es que usted debe arrepentirse de sus pecados, ver su maldad. Dios aborrece el pecado porque es contra Él. Arrepentirse de su maldad y ver a aquel a quien Dios dio para salvar del juicio venidero, al Señor Jesucristo. No sea como los hombres en los tiempos de Noé, que vieron el arca una vez construida y se negaron a entrar. Dios ha llamado a los hombres a creer en Jesucristo y nos lo ha dado a Él para
que todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados pueda ser injertado en Cristo y ser salvado del juicio venidero. No sea necio. El juicio va a venir. No sabemos si hoy, porque nadie sabe la hora ni el día. Ni siquiera sabemos si hoy vamos a vivir un día más. ¿Estamos preparados para enfrentar a Dios? Niños, jóvenes, vuélvame a ver. ¿Están ustedes preparados para el juicio de Dios? ¿Están ustedes en Cristo? ¿Se han arrepentido de sus pecados? Afuera del arca solo había muerte y destrucción, como lo hay afuera de Cristo. Necesitamos creer en el Evangelio, creer en el Señor, para poder estar en Él y ser salvados del juicio venidero. Asegúrense, niños, hijos nuestros, asegúrense de que ustedes están en Cristo por la fe. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de salvación, como lo fue el día 17 del mes segundo del año 600 de Noé. Hoy es el día. No jueguen, no juguemos nosotros, yo me incluyo, con la paciencia y misericordia de Dios. Él nos está extendiendo a nosotros su gracia, esperando que nos arrepintamos y creamos en Jesucristo. No juguemos con la paciencia de Dios. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a Cristo, niños y jóvenes. Venga a Cristo, usted, amigo que nos visita. Hay lugar en la cruz. Hay lugar en la cruz, millones hay. Pero hay uno más para aquel que se quiera arrepentir y creer en el Señor Jesucristo. Vaya a Cristo hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que hemos leído de tu palabra, lo que hemos podido meditar. Hoy, Señor, ha sido un día en donde tú nos has advertido del juicio que viene. Oh, Señor, no permitas que seamos indolentes a ese llamado al arrepentimiento y a la fe. No permitas que tengamos corazones indolentes para no ir a Cristo y ver en Él nuestra única posibilidad de salvación. Oh, Señor, danos un corazón humilde. Danos fe y arrepentimiento, Señor. Dale fe y arrepentimiento a nuestros niños, a nuestros hijos, para que crean el Evangelio, Señor. Para que puedan estar unidos a Cristo por la fe y ser salvos, Señor, del juicio venidero. Si hay alguien aquí, Señor, que tú conoces, que no está en Cristo, que no conoce al Salvador, que está fuera del arca, que está fuera de Cristo, oh, Señor, tráelo a Él. Dale fe, Señor, para que pueda ser unido a Cristo por la fe y ser salvado del juicio que viene. Cuídanos a nosotros como iglesia. Que sigamos siendo fieles a tu palabra para poder seguir caminando junto a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.